seminario internacional e intercultural, para transmitirles algunas reflexiones fruto de la dolorosa circunstancia de haber presenciado y padecido en forma directa esta guerra hasta ahora sin fin, que surgió de una fecha exacta, el 23 de septiembre de 1945, día en que, en una gran convención popular, el pueblo tomó la determinación de romper con sus jefes políticos la tradicional escogencia elitista de candidatos a la presidencia de la República, teniendo la osadía de lanzar un candidato del pueblo sin la bendición de los llamados jefes naturales. Ante tal gesto de independencia y autonomía, los detentadores del poder de siempre se lanzaron a una batalla campal, rompiendo las reglas y principios de la democracia, lanzándose a la utilización del genocidio como herramienta de contención del avance popular, que paulatinamente crecía hasta dejar claro que sin duda el pueblo llegaría al poder por la vía electoral, derrotando a la oligarquía de siempre. A partir de ese momento y por la misma causa de acaparar y monopolizar el poder por parte de las élites oligárquicas, Colombia ha vivido un genocidio sin solución de continuidad. Mientras no se reconozca la génesis y razón de ser de esta guerra perpetua, no será posible enrumbarse por el camino de la paz, que implica la derrota de quienes vienen gobernando a sangre y fuego a Colombia, para conservar, acrecentar y solidificar sus privilegios. Sin un correcto diagnóstico del viacrucis que vive Colombia, originado en la negación a la alternancia en el poder, todo esfuerzo por alcanzar la paz será inútil. Con mis votos, porque las reflexiones que se hagan en este seminario sirvan para esclarecer las vías que conduzcan a la paz en Colombia, les presento mis votos solidarios de éxitos y bienaventuranzas. En enero del año 2014 tuve el honor de ser invitado a participar del Grupo de Nueva York, un grupo que creó el gobierno de Noruega para asesorar el proceso de paz en La Habana. Ilustres juristas, conocedores, expertos y expertas del derecho internacional de los derechos humanos, participamos en ese grupo. Morten Bersu, asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, profesor de la Universidad de Pekín; Priscilla Hainer, fundadora del Instituto del Centro Internacional de Justicia Transicional también de Nueva York. Estuvo también participando Carlos Beristán, que hoy hace parte de la Comisión de la Verdad, un médico dedicado durante muchos años a acompañar a las víctimas de conflictos armados en América Latina y en África. De igual forma, estaba Enrique Santiago, que hoy hace parte del gobierno español en esa coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Nos acompañaba también Carlos Alberto Ruiz, un colombiano en el exilio, experto en temas también de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos; Rodrigo Primi, que no necesita presentación, y quien les habla. Y durante 2 años estuvimos preguntándonos cuáles serían las mejores propuestas para llevar a la mesa de La Habana que satisfaciesen las posibilidades de paz, pero al mismo tiempo que fuesen garantía para las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, de acceso a la verdad, de acceso a la justicia, de acceso a la reparación, de acceso a las garantías de no repetición. Y estudiamos todos los conflictos en el mundo y estudiamos cómo se habían resuelto esos conflictos.
y llegamos a la conclusión de que muchos de ellos, incluso los nuestros, se habían concluido con amnistías generales, con impunidad total para los crímenes que se cometieron durante la guerra. Y dijimos, la realidad del derecho penal internacional de hoy no permite ese mismo tipo de amnistías. Se ha creado la Corte Penal. Esta conmemoración de los 5 años de la firma de los acuerdos de paz. Permítame saludar a los colegas de panel, al magistrado Luis Guillermo Pérez, gran luchador de los derechos humanos en nuestro país, y al diputado de la Asamblea Legislativa del Salvador, también viejo amigo de luchas, Jorge Shafiq Handal. Qué gusto verlo en este encuentro. Yo quisiera empezar diciendo que, a pesar de que tenemos un acuerdo de paz suscrito, refrendado por el Congreso de la República, validado por la Corte Constitucional, depositado en organismos internacionales, la ONU, en Suiza y demás, la paz sigue en disputa en nuestro país. Y el centro de esa disputa, en mi parecer, está por la verdad y lo que se desprende de esa verdad, que es la impunidad o atribución de responsabilidad, porque ahí es donde están encerrados los grandes secretos celosamente guardados de este conflicto armado que desafortunadamente no cesa, porque este gobierno no ha permitido, con una implementación integral y de buena fe de los acuerdos de paz, que siguiera su curso, como ya empezaba a sentirse. Quiero decirles que estuve en Putumayo cuando recién la guerrilla se estaba ubicando en esos centros de concentración, y me senté a tomar un café con un campesino que estaba ahí cerca. Y le pregunté sobre todo este proceso de paz y él me dijo una cosa tan bella. Le dije, oiga, ¿y usted cómo ve, cómo siente este proceso de paz? Y me dice, no, eso es palpable en todas partes. Regresaron los animales. Eso lo dice todo. Empezó a vivirse algo nuevo en los campos de Colombia, pero ha sido frenado en seco por el regreso de los paramilitares y su instrumento de las masacres, el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de la restitución social de cultivos, defensores del territorio. Entonces, sin los sociales, que es el tema de la solidaridad y el intercambio de las experiencias para poder entre todos armar una, digamos así, una línea de enfrentamiento común contra un enemigo también común que todos tenemos, un enemigo de clase común que todos tenemos en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, para ser exactos con el tiempo asignado. Me parece muy prudente el tema que han exigido, que han puesto de paz, ¿cuál paz? Por supuesto, aquí debemos de ver que hay dos clases de paz. La paz de la clase dominante y la paz que debe tener el pueblo, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas progresistas, en fin, todos aquellos que estamos por un país mejor, por un sistema mejor, por algo que potencie el desarrollo integral de la persona en una sociedad que lo proteja, así en términos generales. ¿Cuál es la paz entonces de la clase dominante? Por supuesto, la paz de los cementerios. La paz aquella que en donde todo aquel que alce la cabeza para protestar sea silenciado de alguna manera, incluido en esto, por supuesto, la muerte, el asesinato. Aquí en El Salvador se vive, no con el grado que está, por desgracia, allá en Colombia, en este pueblo hermano de Colombia, sino con un poco más, digamos así, de selectividad
los momentos y a las personas que hay que golpear, pero se está viviendo también aquí en El Salvador. Y el camino que llevamos es precisamente al establecimiento de una dictadura con carácter o bañada por unas elecciones que la legalizan. Pero bueno, siguiendo en esto, antes de distraerme, miren, en primer lugar, nosotros debemos asumir que para nosotros la guerra no es un cuadro que se cuelga en la pared de la democracia neoliberal. Para nosotros la paz es aquella que tiene un carácter integral. Un gusto saludarlos desde la plataforma informativa de Clúster Televisión, hoy aquí en el Congreso de Colombia, Parlamento de la República en Bogotá, Colombia. Esta es la plataforma informativa de Clúster Televisión en este segundo día del Foro Internacional, Seminario Internacional, que plantea precisamente una pregunta alrededor de la realidad histórica del proceso de paz en Colombia y del conflicto interno. En el marco de estos 5 años, paz, ¿cuál paz? El cual hemos tenido la oportunidad de intervenir. Los invitamos a que conozcan en la plataforma informativa los avances, los análisis, los planteamientos, pero también los cuestionamientos de esta realidad que impacta a la sociedad colombiana en los territorios y, por supuesto, en cada uno de los escalones de la realidad social: la educación, la salud, la calidad de vida y el bienestar de una sociedad. Un gusto saludarlos desde la plataforma informativa de Clúster Televisión. Los invitamos a que sigan enlazados.